Hola muchachones, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Gilbert Herman Candelo. Hoy vamos a hablar de qué es la biología y vamos a hacer un brochazo sobre las partes de la célula. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo qué es la biología. Este es un tema muy sencillo y vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. Entonces la biología esta es una palabra que está a su vez formada por dos secuencias lingüísticas o podemos decir, para que no nos compliquemos tanto, por dos palabras chiquiticas. ¿Cuáles son estas dos palabras? Bio y logía. Siempre que nosotros vemos una palabra así compuesta, a la palabra que inicia la llamamos prefijo y a la palabra que finaliza la llamamos sufijo. Entonces, en este caso, bio sería un prefijo y logía actuaría como sufijo. Entonces, ¿qué significa este prefijo bio? El prefijo bio significa vida y ustedes lo van a ver en muchas otras palabras. Ustedes ven, por ejemplo, biotransformación, biotecnología, biodegradable, biosfera. En fin, lo vamos a ver mucho. Ahora, el problema con esto, ¿cuál es? Es definir qué es la vida. Definir qué es la vida es re complicado. Incluso si uno le pregunta a diferentes personas de diferentes campos del saber, cada una le puede dar una definición distinta. Es decir, si uno le pregunta a digamos, a un científico, le va a dar una definición. Si le pregunta a un historiador, le puede dar otra. Si le pregunta a un médico, le puede dar otra. Si le pregunta a un político, le puede dar otra. E incluso si le pregunta a personas dentro del mismo campo del saber, le pueden dar diferentes definiciones. Por ejemplo, si yo le pregunto, cojo varios científicos, cada uno me puede dar una definición diferente. Si le preguntamos a un religioso, pues nos va a dar una definición completamente diferente. ¿Listo? Pero a pesar de que es difícil definir qué es la vida, nosotros sí podemos identificar casi de forma automática cuáles son los seres vivos y cuáles son los seres que no están vivos. Yo veo, por ejemplo, este niño, yo automáticamente sé que este niño es un ser vivo, si veo este animal, sé que es un ser vivo, si veo plantas, sé que son seres vivos, y si veo una roca, sé que es un ser que no está vivo, si veo una mesa, sé que es un ser que no está vivo y así. ¿Listo? Pero yo puedo identificar los seres que tienen esa característica o ese don, pero me es difícil definir en sí ese don. Bueno, a esos seres que tienen vida, los vamos a llamar seres bióticos, y a esos seres que no tienen vida los vamos a llamar seres abióticos. Aquí viene también otro juego de palabras. Siempre que vean a, la letra A en una palabra iniciando, ese prefijo significa sin, o sea, sin lo que sigue. En este caso sería sin bio, o sea, sin vida. Entonces, abióticos son los seres que no tienen vida y bióticos los seres que sí tienen vida. ¿Listo? Entonces, ahora, logía. ¿Qué significa el sufijo logía? Sufijo logía significa ciencia que estudia. Ahora, ¿por qué puse esta estatuilla aquí? Esta estatuilla es de Imhotep, más conocido como Imhotep. ¿Quién es Imhotep? Imhotep es el primer científico de la historia. Un sacerdote egipcio. Vivió más o menos por allá en el 2600 antes de Cristo. Fue médico, el primer médico del que tenemos conocimiento, el primer arquitecto del que tenemos conocimiento, el primer ingeniero del que tenemos conocimiento. Fue astrónomo también, es decir, es un polímata. Además de científico, era polímata. El primer polímata del que tenemos conocimiento. Generalmente nosotros asociamos polímata con Leonardo da Vinci, pero realmente el primer polímata fue Imhotep. ¿Listo? Ahora, ustedes dirán, bueno, Imhotep les parecerá raro, pero sí lo han escuchado. La mayoría lo hemos escuchado cuando nos vimos la momia, sino que en la momia no lo pintaron como un ser maldito, pues, que quería apoderarse del mundo y eso, que quería resucitar a su esposa y esa cosa, a su amante, exactamente. O sea, nos los pintan como una figura malvada. Pero realmente Imhotep fue el primer científico conocido, sacerdote egipcio. Bueno, entonces, si bio es vida y logía es ciencia que estudia, entonces, ¿qué sería biología? Biología sería la ciencia que estudia la vida. Ciencia que estudia la vida. ¿Listo? Ahora, eso nos lleva a otra situación, que es definir qué es ciencia. Entonces, ¿qué es la ciencia? Vamos a definir ciencia como conocimiento, pero conocimiento que se obtiene a través del método científico. Entonces, tendríamos que entender entonces qué es el método científico. El método científico no lo vamos a desglosar pues a profundidad, pero es una serie de pasos lógicos que me llevan a obtener este conocimiento. ¿Cuáles son esos pasos lógicos? Vamos a hablar de los tres importantes, que son la observación. ¿Observación de qué? Observación de una realidad. Entonces yo observo una realidad. ¿Ya? Observo una realidad. Esa realidad que yo observo puede ser cualquier realidad. En este caso estamos mostrando la tasa de desempleo.
¿Cuál es la realidad aquí? Que el desempleo, como lo podemos ver aquí, ha venido aumentando. Entonces iniciamos en septiembre del 2018 que tenemos el desempleo en 9,1%, es decir, un dígito. Luego vemos que subió a 9,2%, es decir, que aumentó 0,1%. Luego de 9,2 subió a 10,4, aumentó 1,2%. Luego de 10,4 subió a 11,4, o sea que aumentó 1%. Luego de 11,4 aumentó a 11,8, o sea que aumentó 0,4%. Y así, el desempleo ha venido aumentando. Si vemos el desempleo de enero de 2020 está en 13%, es decir, aumentó 1,2%. ¿Listo? Entonces, esa es una realidad. El desempleo ha venido aumentando. Ahora, después de yo ver la realidad, pensando científicamente qué debería hacer, pues buscar una explicación a esa realidad. A esas explicaciones que yo busque para esa realidad las voy a llamar hipótesis. Hipótesis. Es decir, yo solito puedo, digamos, buscar varias explicaciones. Si me reúno con varias personas, pues me pueden salir muchas más explicaciones. A todas esas explicaciones las voy a llamar hipótesis. ¿Por qué hipótesis? Porque no las he comprobado aún. Ahora, qué tendría que hacer después? Pues mirar todas esas hipótesis y comprobar para ver cuál es la verdadera o la que mejor explica esta realidad. ¿Listo? Entonces, cuando eso ocurre, ahora sí yo puedo decir que ese conocimiento es conocimiento científico. Observé una realidad, lancé mis hipótesis y luego busqué unas herramientas para comprobar cuál de estas hipótesis es la que se acerca más a mi realidad. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo primero. Primero definir qué es ciencia. Ahora tenemos que definir qué es vida. ¿Qué es vida? Como ya dijimos, definir vida es increíblemente complejo, pero nosotros sí podemos definir o decir cuáles son los seres que están vivos y cuáles seres no. Eso nos queda mucho más fácil. Ahora, ¿cómo yo sé que un ser está vivo? Pues tendría que ver ciertas características que tienen los seres vivos. Entre esas características tenemos una que todos las conocemos, las sabemos casi de forma automática, que nos las enseñaron en el colegio, que es que uno le dice, un ser vivo es el que hace estas cuatro cosas que están aquí. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Sí? Todo ser que haga esto es un ser vivo. Lo hacemos nosotros de forma automática. Hay otras características también. Pero entonces nosotros aquí en biología vamos a decir que un ser vivo es el que está formado por estas cositas que vemos aquí, este circulito que vemos aquí. Este circulito todos lo conocemos, es una célula, es la célula clásica. Entonces nosotros, todo ser que esté formado por células, vamos a decir que es un ser vivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una célula? Entonces la célula sería la unidad estructural y funcional pues, de los seres vivos. O sea, lo que forma la unidad básica de los seres vivos. Y tiene tres componentes principales, que son la membrana plasmática, que es esto que me bordea acá la célula, que me está separando las células del medio exterior. Tenemos este circulito acá que está en el centro de la célula, que lo vamos a llamar núcleo. No siempre va a estar en el centro, puede estar desplazado hacia uno de los extremos de la célula. Y entre el núcleo y la membrana plasmática tenemos este espacio que vamos a llamar citoplasma. Toda estructura que esté formada por estas cosas nosotros la vamos a llamar célula. No nos importa el tamaño, no nos importa la forma, no nos importa la función. Pero si tiene membrana plasmática, núcleo y citoplasma, lo vamos a llamar célula. ¿Ya? Y todo ser que esté formado por células lo vamos a llamar ser vivo. ¿Listo? Ahora, como toda regla, pues tiene su excepción. No todas las células tienen núcleo definido. Entonces, por lo menos miren esta célula. Esta célula tiene acá una membrana que sería la membrana plasmática. Tiene acá un espacio que es el citoplasma, pero no vemos acá un espacio aquí redondeadito, así como este, que llamamos núcleo. No lo vemos. Entonces, a esas células que no tienen núcleo definido las vamos a llamar células procariotas. Y a estas que sí tienen núcleo definido las vamos a llamar células eucariotas. Entonces, las células procariotas son las que forman las bacterias. Del resto, todas las otras células son células eucariotas. O sea que nos queda muy fácil. Células procariotas son las bacterias y células eucariotas todas las demás. Es decir, las plantas, los hongos, los humanos, los animales, todo. Son células eucariotas. ¿Listo? Entonces, en última, si nosotros ya sabemos que los seres vivos son los que están formados por células, y ya sabemos que la biología es la ciencia que estudia los seres vivos, entonces podríamos decir por ende que la biología es la ciencia que estudia la célula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los seres vivos pues, están formados por células. ¿Listo? Entonces por eso nos vamos a adentrar en el estudio de la célula. O sea, aquí vemos nuestra célula como ya la hemos definido, vemos nuestra membrana plasmática y que está bordeando la célula. Vemos aquí esto que es el núcleo. Miren que aquí el núcleo no está en todo el centro de la célula, sino que está desplazado más hacia un extremo. Y vemos todo este espacio que está aquí. Entre el núcleo y la membrana plasmática, todo este espacio lo vamos a llamar citoplasma.
Ahora nosotros vemos que dentro de este citoplasma hay unas estructuritas. Mire, vemos esto que parece un frijolito, vemos estos saquitos, estas bolitas, estos palitos. Todo eso lo vamos a llamar, son estructuras que están en el citoplasma. La mayoría de ellos las vamos a llamar organelas. ¿Sí? Organelas. Entonces vamos a definir algunas de esas organelas, las más importantes, no digamos las más importantes, vamos a definir algunas, las más representativas, pues las más conocidas, las que más vamos a hablar. Entonces tenemos inicialmente nuestro núcleo, que es esta parte central. ¿Para qué sirve el núcleo? El núcleo es el centro de la célula, el centro operativo de comando, desde donde se toman las decisiones. Ese es el núcleo de la célula. Y todas esas decisiones las puede tomar el núcleo gracias a qué? Gracias a que contiene la información genética. Es en el núcleo donde están los genes. Listo, que después hablaremos bien de esto. Y los genes son los que tienen toda la información para ver cómo la célula va a funcionar, de qué tamaño va a ser, de qué color va a ser, mejor dicho, todo. Listo. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Tenemos el retículo endoplasmático liso y rugoso. Retículo endoplasmático son estos saquitos que vemos aquí. Miren este saquito aquí, estos saquitos aquí, estos saquitos acá. Ahora, decimos que es rugoso cuando tiene estas bolitas que vemos aquí adheridas. Estas bolitas como amarillitas. La bolita amarillita, entonces es rugoso. Si no tiene esas bolitas, como en este caso, entonces decimos que es liso. Ahora, ¿para qué nos sirve? El retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis de proteínas, Y el liso tiene otras funciones, tiene varias funciones, dependiendo del tejido de la célula donde estén. Una de las funciones es la síntesis de lípidos. Los lípidos son una sustancia que estudiaremos después, que digamos nosotros las asociamos con la grasa principalmente. Lípidos casi que, las grasas son un tipo de lípidos, mejor dicho. El colesterol es otro tipo de lípidos. ¿Listo? ¿Para qué más nos sirve este retículo endoplasmático liso? Se encarga de la detoxificación. ¿Qué es detoxificación? Pues eliminar sustancias tóxicas. Principalmente eso es donde ocurre, en el hígado. Y también puede funcionar como almacén. ¿Como almacén de qué? De ciertas cosas, ciertos iones como el calcio. El músculo, por ejemplo, tiene bastante retículo endoplasmático liso que se encarga de almacenar bastante calcio porque el músculo para contraerse pues requiere calcio. Sino que ya en el músculo el retículo endoplasmático liso cambia de nombre y lo llamamos retículo sarcoplasmático. ¿Listo? Bueno, entonces retículo endoplasmático rugoso, síntesis de proteínas. Retículo endoplasmático liso tiene varias funciones, entre estas tres: síntesis de lípidos, detoxificación y almacenar ciertas cosas. ¿Qué tenemos por acá? La mitocondria. La mitocondria tiene una función muy importante. Bueno, tiene varias funciones, ¿no? Pero la más conocida, de la que más les van a hablar es de esta, que es la producción de energía. Entonces la mitocondria se encarga de producir energía. ¿Se puede producir energía en otra parte? Sí. En el citoplasma también se puede producir energía, pero la cantidad de energía que se produce en el citoplasma es muy poquita. La mayor cantidad de energía se produce en la mitocondria. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos por acá? El aparato de Golgi o complejo de Golgi lo pueden encontrar también, que son estos saquitos que vemos aquí medio verdes. Tiene varias funciones también. Entre esas funciones tenemos el tránsito de sustancias. Tránsito de sustancia, ¿qué significa? Que sustancias que se producen, por lo menos acá en el retículo endoplasmático rugoso, salen del retículo endoplasmático rugoso y antes de ir a su sitio de acción pasan por el aparato de Golgi. ¿Listo? Entre ese tránsito de sustancias, una de las que transita son las proteínas. Y mientras van transitando se le hacen ciertas modificaciones, le metemos algún picantico, alguna sazón. ¿Qué sazón le podemos meter a la proteína? Pegarle un carbohidrato. ¿Listo? Como la glucosa, pues digamos, la glucosa es un carbohidrato. Pues pegarle un glúcido para formar una glucoproteína. Ahora, ¿para qué otra cosa nos sirve este aparato de Golgi? Para formar vesículas. Mire que de aquí están saliendo estas bolitas que estamos viendo aquí, son unas vesículas. Entre esas vesículas tenemos una muy, muy importante que son los lisosomas. Lisosomas. ¿Qué hacen los lisosomas? Los lisosomas se encargan de degradar sustancias. ¿Qué sustancias? Pues sustancias que ya no sirvan o que estén dañadas, proteínas que ya estén dañadas o que ya hayan cumplido su ciclo pues, de vida. También se encargan de degradar organelas que ya hayan cumplido su ciclo de vida o sustancias de ese. Listo, ¿qué otra cosa tenemos al interior de la célula? Tenemos el citoesqueleto. El citoesqueleto son todos estos palitos que vemos acá, estos palitos, estos palitos. Estos palitos son proteínas que van a tener también varias funciones. Así como nosotros tenemos un esqueleto que nos da forma y sostén, que está formado por huesos, la célula también tiene un esqueleto que está formado por proteínas, que se encarga de darle forma y sostén. También este citoesqueleto participa en las uniones intercelulares, es decir, cuando una célula se va a unir con otra célula, esa unión es favorecida por el citoesqueleto.
y también para el movimiento. Es decir, las células no siempre se van a quedar en el sitio donde están, ellas se mueven, algunas no, pero muchas sí. Entonces, para ese movimiento también requieren del citoesqueleto y también para el movimiento de cosas en el interior de la célula. Si yo quiero mover, por ejemplo, si yo quiero mantener esta mitocondria aquí donde está, utilizo el citoesqueleto, pero si la quiero mover de aquí a acá, también utilizo el citoesqueleto. Bueno, muchachones, esto es un brochazo pues rápido de las organelas, pues, de las estructuras que encontramos en el interior de la célula. Repásenla, estudienla, memoricen, la entiendan y cualquier pregunta pues me las hacen saber.